de todo un poco. Yo soy Pili. Hola, yo soy Rafa. Y hoy día vamos a tratar un tema muy interesante, muy de actualidad, que es Trump y las deportaciones. ¿Qué está pasando en Estados Unidos, Pili? ¿Y cuál es la implicancia para nuestros países, Rafa? Pilita, y Donald Trump, nuevo presidente, electo en Estados Unidos, lleva tal vez un poco más de un mes y está cumpliendo lo que ha prometido en su carrera política, en su campaña electoral, ¿no? Que es deportar masivamente a todos los inmigrantes ilegales, ¿no? Ilegales, hay que hacer esa salvedad, ilegales, ¿no? ¿Qué opinas? ¿De verdad se está haciendo un despliegue como yo no lo he visto casi nunca en Estados Unidos? Sí ha habido en su gobierno algunos despliegues, pero de esta magnitud yo no lo he visto. Sí, Rafita, es bastante preocupante porque las economías de los países subdesarrollados como los nuestros, muchas de las economías también se sostienen sobre la base de los inmigrantes legales o ilegales allá en Estados Unidos. Entonces es una preocupación, pero sobre todo porque a pocos días de asumir su mandato ya ha tomado estas medidas drásticas que lo había prometido durante su campaña electoral. Y entonces el mundo en realidad está conmocionado porque no saben qué es lo que va a ocurrir. Algunos analistas sostienen que es parte de su política para renegociar ciertos aspectos como con México, con Canadá y otros países. Sin embargo, y es más, en una de sus declaraciones creo, Trump decía, yo no necesito a los países sudamericanos, son ellos los que me necesitan a mí, ¿no? No obstante, uno de sus ministros, no sé cuál es el título que llevan sus Secretario. funcionarios, ha acudido a Panamá y a El Salvador para ver justamente esta negociación de los migrantes ilegales, sean de ese país o de otros, para que sean deportados y creo que se queden en las cárceles de esos países, ¿no? Entonces no es tan cierto, creo, que no necesita a los sudamericanos o a este lado de América. A ver, antes de empezar, me interesa saber, ¿no? Es un tema que no hemos conversado, ¿eh? Es nuevo, pero ¿te parece bien? ¿Te parece mal lo que está haciendo Trump? Eh, Mira, en realidad, o sea, si yo hablo de una soberanía estatal, de una soberanía de un país, o sea, dentro de mis políticas públicas como país, puedo tomar las decisiones que correspondan al bienestar de mi población. Y esa es la lógica que maneja Trump. Todavía no voy a decir si está bien o está mal, porque sería muy simplista plantear si está bien o está mal. Sin embargo, el tema es si otros países tomaran estas medidas, ¿no? Claro, porque Estados Unidos está en otra posición de poder en relación a los demás países. Pero desde el punto de vista legal, su normativa, su legislación, creo que establece, como en la de muchos países, que es una infracción, o en algunos casos delito, que personas extranjeras, no nacionales, ingresen de manera ilegal a un país, Esa es ¿correcto? una regla. Claro, entonces, desde el punto de vista legal, no hay ninguna objeción. Ahora, que otros países no lo hagan, y Estados Unidos si lo haga, no significa que Estados Unidos esté mal, ¿correcto? Si los demás países no lo hacen, bueno, es un tema de ellos, ¿no? Mira, por ejemplo, en Perú, nos quejamos, por ejemplo, de las olas migratorias que han venido y que siguen viniendo, ¿no? Y donde hay más de 1 millón, tal vez un poco más, de extranjeros. Y la gran mayoría indocumentados, con antecedentes, que han ingresado de manera irregular, ilegal a nuestro país, ¿no? El hecho de que el Estado peruano no haya promovido el principio de autoridad para evitar este tipo de situaciones, bueno, creo que ya eso es otro tema, ¿no? En cuanto a Trump, yo particularmente
Este, yo creo que está cumpliendo lo que su legislación establece, ¿no? Ahora, no deja de ser dramático las deportaciones, porque son seres humanos, buena parte de ellos no son criminales, no son delincuentes, simplemente que han ingresado de manera ilegal, irregular hacia su país, ¿no? Para conseguir un futuro mejor, pues, ¿no? Y es penoso porque deja desamparado posiblemente a familias dentro de Estados Unidos o incluso a sus familias que están en su país de origen, ¿no? No deja de ser dramático, pero dejando de lado el dramatismo, tenemos que indicar más o menos, pues, creo que básicamente si es un acto legal o no, porque debemos partir de eso, ¿no? Ya las implicancias sociales, humanas, pues, tiene otra connotación. Claro, pero tendríamos que ir un poquito a profundizar la historia de los norteamericanos, ¿no? Ellos son un país de migrantes que desplazaron o que extinguieron a la sociedad oriunda de ese país. Mm. O sea, estoy haciendo no estoy diciendo que esté mal o esté bien lo que está planteando Trump, porque como decía inicialmente, desde el punto de vista de la soberanía de un país, hablando de soberanía en realidad, no esa soberanía que a nosotros nos engañan que los latinos tenemos, no, nosotros somos totalmente subordinados. O sea, nuestros políticos son tan mediocres que nos arrodillamos frente al resto, o sea, siempre ha sido así, ¿no? Estoy hablando El de caso una, Petro, el caso Petro últimamente que ha sido una de las cosas más ridículas que he visto en mi vida, ¿no? sí, pues, pero, o sea, dentro de la soberanía de su país, dentro de la comprensión de lo que significa un país soberano, está facultado para tomar las decisiones que correspondan en función a la población de esa sociedad, ¿no? Entonces, pero también hay algunos analistas que sostienen que justamente esos migrantes, esos irregulares, esos que no están en regla, porque es costosísimo llegar de manera legal, supongo, allá. Yo no sé cuál es el costo de irse, por ejemplo, de manera irregular, cruzando las fronteras, parece que es más costo, pero hay ese mercado negro, ¿no? Y Estados Unidos siempre ha sabido que existe ese mercado negro. Y también sirve para el desarrollo económico, porque las grandes empresas, los empresarios que desarrollan esas actividades, necesitan contratar esa mano de obra barata para sostener su economía. Entonces, yo creo que si bien es cierto, el presidente electo de Estados Unidos tiene la facultad para regular y si estuviera prohibido, que no lo está, hasta donde sé, podría modificar la norma, ¿sí? O sea, esa es la autonomía de cada país. Y entonces estaríamos hablando de un acto legal que está dentro del marco jurídico. No obstante, en esa línea de la legalidad también recordemos que hay tratados internacionales que obligan a los países a que su poder, el ejercicio de su poder dentro de su país tiene que estar en el marco de esos derechos humanos y justamente esa es la línea por la cual se cuestiona esa acción que ha hecho, yo he visto en las noticias, que están sacando a las personas con los grilletes, eh, este, en una situación no de humanidad, ¿no? Entonces, eso es lo cuestionable, me parece a mí, no el que decida hacer un proceso de retornar a los países, a sus países, a las personas que están de manera irregular. Yo no me quejo por la migración aquí en el Perú, ¿eh? Yo soy también migrante, o sea, yo vivo en Lima, no vivo en Chimbote, entonces de repente por ahí sin esa lógica las personas se pusieran a pensar, probablemente dijeran, regrésate a tu región, ¿no? Eh, y lo mismo, tengo familia fuera del país, también probablemente genere eso. Entonces, me parece que no va por ese lado. O sea, si el país, si el Perú permite que ingresen, ya es responsabilidad del Estado. Claro que nos afecta, pero yo no estoy en contra de la migración.
Claro, pero una migración creo que más o menos ordenada, no desordenada, convulsiva, ¿no? Hay que recordar, según los estudiosos, los de datos, hay más de 11 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, ¿no? O sea, va a ser también imposible para Trump deportar a los 11 millones, creo que están en una escala de 1.500, 2.000 migrantes mensuales. Estamos hablando de un promedio de tal vez 24.000, 25.000 en un año. En los 4 años que dura será pues un promedio de 100.000 inmigrantes, suponiendo que sigan con ese ritmo, ¿no? 100.000, perdón, tal vez 1 millón a lo mucho. Para los 11 millones que hay va a ser imposible, ¿no? No sé si es que el Claro, próximo gobierno sea un gobierno republicano con las mismas características que la de Trump, que continúe con esa política, ¿no? Tal vez nuevamente vengan los demócratas y nuevamente sean permisivos con los migrantes, ¿no? Porque Estados Unidos, aunque parezca mentira, está como acá en Latinoamérica, ¿no? Dos, líneas ideológicas, políticas, se intercambian cada cierto tiempo y las cosas vuelven a lo mismo. Es una pérdida de tiempo para ambos lados, ¿no? pero Rafa, está bien que haya dos o tres líneas políticas, porque si no, no seríamos los hombres masa y seríamos un patrón que todo el mundo dice y que creen que es correcto. Tiene que haber No, 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 oposición, tiene que haber otras líneas de pensamiento para que haya ese equilibrio, creo yo. no, Pero no, no. Mientras la gente vote de manera libre y elija al gobernante y el dirigente que quiere, no hay problema, ¿no? Eso es, bueno, ahí yo cuestionaría la libertad, ¿no? Yo cuestionaría hasta qué punto estamos hablando de libertad si tu libertad está sometida a, a conocimiento muy básico. O sea, eres libre de votar cuando desconoces muchos aspectos, no sé. Pero eso es una materia de discusión de otro momento. No obstante, nuevamente, para mí, que Trump decida expulsar a las personas que no tienen regularizada su situación migratoria, me parece que es una actuación dentro del marco de la ley que le permite que un Estado soberano pueda hacerlo. No obstante, tampoco podemos dejar de mirar que Estados Unidos, la cantidad de migrantes y la forma como ingresa, lo saben todos los países. Lo han permitido porque sus economías requieren de esa mano de obra barata. Hoy día esa mano de obra barata se ha reproducido, entonces está excediéndose, supongo, y entiendo que ese exceso es lo que van a sacar del país y también la delincuencia que hay en su país. Pero el tema cuestionable para mí es no que los deporten, sino las formas como lo están haciendo o las políticas, por ejemplo, de tolerancia cero que se implementó en el primer gobierno de Trump, que significaba la separación de los hijos con los padres, ¿no? Si los padres eran ilegales y los niños habían nacido en ese país, los separaban, no les importaba. Entonces eso ya trastoca el sentido familiar. También el tema de las restricciones de asilo, que un solicitante de asilo, por ejemplo, de acuerdo a los convenios internacionales lo solicitaba, tenía que esperar en su país, ya no tenía mucho sentido porque si está solicitando es justamente porque necesita un asilo inmediato. Eh, los cortes de visas también para el ingreso a ese país, ¿no? Entonces hay muchas personas que se han visto perjudicadas porque tienen que tener ciertas, ciertas características para ingresar, que hasta ahí me parece eso válido, ¿no? Pero yo creo que la mano de obra, incluso los ilegales en situación migratoria, son necesarios para que ese modelo económico y ese país se siga sosteniendo. Es como en la época romana los esclavos. Los esclavos hicieron todo lo que significó el desarrollo de Roma. Esta es esclavitud moderna, obviamente. bueno, es un trabajo pagado, ¿no? Bueno, a ver, ah, pero a ver, Estados Unidos es un país con un marco de legislación bastante especial, ¿no? Que la norma dada se respeta.
Y creo que en la mayoría de países para eso se dan las normas, para que se respete, ¿no? Creo que la informalidad es es una actividad que está prohibida o, o por parte de los gobiernos no deseada, ¿no? Porque genera una serie de situaciones, no pagan impuestos, evaden muchos controles eh, públicos, y la mayoría de inmigrantes, como lo decía parte también del gobierno, envían remesas de dinero que son fugas de divisas. O sea, ¿qué aportan al país? Aparte de la mano de obra barata, que obviamente tiene pues un costo, un efecto positivo para las empresas, porque obviamente se liberan de costos altos, ¿no? Eso, por ese punto empresarial sí es comprensible, pero como Estado, no como entidad privada, no aportan ningún impuesto, no aportan nada, exactamente nada, ¿no? Entonces, ellos tienen un marco legislativo muy parecido en algunos casos con los países de la región que prohíben ese tipo de actividades. Entonces, no sería una contradicción decir, bueno, aportan a la economía, pero por este lado son ilegales, es decir, que nos hacemos de la vista gorda, nos ponemos una venda y que pase lo que tenga que pasar. ¿No es eso una contradicción? No, no creo que sea una contradicción, más bien yo considero que el Estado norteamericano, sabiendo que es una situación existente, no es que hoy día han descubierto la pólvora, no es que Trump ha descubierto la pólvora, o sea, esta situación ha existido hace muchísimo tiempo. Hay otras formas de solucionar el problema, o sea, pueden sacarlos del país, sí es cierto, yo digo las formas no son las más adecuadas, pueden ¿Tú te sacarlos del refieres? país, que le va a significar también un costo elevado a Estados Unidos, pueden emitir normas que permitan esta regularización de estas personas con ciertas condiciones, obviamente, porque hay mucha gente que vive años, 10, 15 años, que tienen toda una vida, que tienen una familia ya. Entonces, y estoy yendo ya desde el punto de vista humano, ¿no? Porque legalmente, o sea, yo te puedo sacar en cualquier momento, ¿no? Lo puede hacer el gobierno, pero ya estamos yendo a la parte humana, o sea, ¿qué hacemos con esas familias que ya se han constituido allá? Pero desde que uno Y ya cruza el la Estado, frontera, pero desde que uno cruza la frontera de manera ilegal, contraviniendo las leyes de un país que no es el tuyo, haciendo trabajos informales a escondidas de manera clandestina, no aportando a un país, incluso en algunos casos recibiendo servicios públicos gratuitos, y bajo toda esa condición existe un riesgo que es obviamente conocido por las personas que cruzan la frontera de esta manera, ¿no? Entonces saben, incluso su condición legal no va a cambiar. Conocemos de repente amigos o conocidos o familia incluso que puede tener 20, 30 años y vive así de manera clandestina, escondido siempre, pero trabaja ahí y no quieren regresar, ¿no? Pero saben de que no va a cambiar su estatus político, social o legal. Entonces están bajo permanente riesgo y saben de que las reglas son así. Si saben que las reglas son así, no creo que se tengan que quejar cuando se aplique la ley como corresponde, ¿no? Estoy siendo duro desde el punto de vista legal, ¿no? Porque yo sí creo que las normas están para cumplirse. Lo que pasa es que a veces en países como el nuestro, como la región, somos los campeones de la legislación que no se cumple, ¿no? Miles y miles de normas que no se cumplen. Cuando tú me dices de que a veces hay excesos en el trato a los inmigrantes, por ejemplo, vemos en las noticias, la policía detiene a un delincuente por ahí, ¿no? No inmigrantes, no delincuente en sí. ¿Cuál es el protocolo? Ponerle las esposas, ¿lo hace? No lo hace. Y si lo hacen, de repente el protocolo de seguridad, desconozco esa parte, no me quiero aventurar, para ese tipo de situaciones es encadenarlos. Claro que para un migrante que no ha cometido ningún delito, solamente su único delito es ir por un sueño a trabajar para una mejora de su familia y de él, le parece demasiado excesivo y es chocante, tal vez para él y para su familia, que lo traten así. Pero si el protocolo de seguridad es así, ojo que también hay que reconocer que en un avión
van 50, 60, 70 personas, incluso más, no sabemos qué puede pasar. Son personas que están alteradas, nerviosas, desarraigadas de su trabajo, de su familia, emocionalmente alteradas. ¿Cómo podrían actuar? No es por un tema de seguridad que se podría tomar ese tipo de medidas. Yo de verdad no lo veo, no lo veo mal. Además, ni bien pisan tierra de su país, bueno, le quitan las esposas y bajan normal y siguen con su vida, ¿no? No es que no necesariamente los envían a su país, por eso que están buscando que México los reciba, que El Salvador los reciba, que Panamá los reciba, claro, con un costo que va a significar para el Estado norteamericano, pero incluso están enviando. Los delincuentes me parece que sí, pero estoy hablando de personas, como tú dices, sí es cierto, las personas se van infringiendo las normas, pero tú crees que o sea, ponte ahí en el lado humano, Rafael. O sea, no te digo que te vayas solamente a la norma. La norma está hecha para cumplirla y también para violarla, porque así esa es la realidad del mundo. O sea, no nos vamos a hacer santos aquí, porque tú y yo sabemos cómo funcionan las normas, ¿no? Y los que tienen más poder son los que más violan las normas, así es. Y el que está debajo de la pirámide es el que más le obligan a cumplir la norma. Pero en una situación como son esos migrantes que van a trabajar, cojo, no estoy justificando, estoy intentando comprender por qué una persona, sabiendo que su estatus no va a cambiar, sigue permaneciendo en un país. Porque a pesar que su estatus no cambie, en su país no tiene ni la mitad ni la cuarta parte de las posibilidades que tienen para desarrollarse y para de repente mantener y sostener a su familia. Esa es una realidad que no pensar en eso sería deshumanizarnos. Entonces, ya, entonces los norteamericanos dirán, sí, pues, pero a mí qué me importa, porque ese es su problema de ese país. Sí, cierto. Del país de su origen de esa persona, ese es su problema. No, yo por qué con mis impuestos voy a sostener a esa persona. Sí, está bien. Pero es tu Estado el que ha permitido el ingreso ilegal. A ver, una persona pobre, en extrema pobreza, o sea, yo no creo que una persona rica se vaya en una situación de ilegal o una persona con condiciones básicas se vaya en situación de ilegalidad, tal como existen estas personas en ese país. Tiene que estar en una situación de mucha precariedad. Entonces, no es que los gobiernos no saben lo que ha ocurrido, es porque han permitido que ingresen porque tenían necesidad de satisfacer a sus empresarios que desarrollan sus actividades económicas. Pero ahora, como ya no les sirven, bueno, estamos regresando a la época de la esclavitud, ¿no? Con un pago miserable, lo que fuera, con un pago, cual fuera, Rafa, ¿ya? De repente no es miserable, de repente es muy buen pago para ellos, está bien, pero sin sin ni siquiera la posibilidad de restablecer un estatus como seres humanos en ese país y aún así se siguen manteniendo en ese país. Yo entiendo que es por necesidad, no creo que sea por criminalidad. Si estamos hablando de delincuentes, está bien, considero que los delincuentes les deben dar el trato de delincuentes, pero estamos hablando de personas comunes que van a buscar una vida mejor, engañados, no engañados, lo que sea, pero y que ese gobierno ha sabido que existen y existían ese tipo de actividades en un mercado negro del cual se han servido también las empresas. Ah, claro, claro, claro. Ojo, que hay que recordar que esto varía desde el punto de vista de qué partido político es el que gobierna, ¿no? Los demócratas tienen más o menos una visión parecida a la que tú comentas, ¿no? En cambio, los republicanos son un poco más radicales, ¿no? En el sentido, o en el tratamiento migratorio, ¿no? Pero, pero es una política de Estados Unidos, ¿no? El presidente, pues digo, posiblemente en el próximo gobierno venga otro gobernante, tal vez demócrata, y abra nuevamente las puertas, ¿no? Eh, lo que sí no estoy de acuerdo es en que se tenga que enviar no sé si delincuentes probados, a la base de Guantánamo, ¿no? En Cuba, que es una base donde evidentemente sí considero yo pues que hay una transgresión grosera a los derechos humanos, ¿no? Supuestamente es una cárcel
hecha, dada, destinada para criminales de alto nivel, incluso terroristas, ¿no? Lo que ellos consideran terroristas, ¿no? No me parece adecuado. Sé que también hay una plataforma legal, ¿no? De abogados, ONGs, instituciones este, internacionales de derechos humanos que están pues en defensa de los migrantes, ¿no? Que obviamente hay excesos y eso es un tema también recurrente en el gobierno de Donald Trump en el pasado y en este, ¿no? Y que sí creo que merece un tratamiento de defensa legal, ¿no? Porque no se pueden permitir los abusos. Pero, Pilita, ¿pero qué podemos hacer? O sea, de nuestro punto de vista, este, creo que desde el punto de vista legal no podemos cuestionar casi nada. Desde el punto de vista político, es un poco debatible. Y desde el punto de vista social humano, sí, pues, yo te doy razón, es dramático, es penoso, ¿no? Hay personas que veo en la televisión que tienen 30 años viviendo en Estados Unidos, igual los han deportado. Y ojo que muchos no entran de manera ilegal, ¿ah? Sea por la frontera, cruzando el río, no. Otros han entrado de manera legal, o sea, con su visa y se quedan, ¿no? Por 2, 3 meses y nunca más se regresan, ¿no? O sea, entran de manera legal, pero su estatus es ilegal, ¿no? Porque pasó el plazo de tolerancia para quedarse en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este es un tratamiento y dos, si es, y es viene lo interesante, si Donald Trump tenía esto como uno de sus principales caballos de batalla en la campaña electoral y la gente votó por él, me imagino que la gente, pues, o la gran mayoría, habrá estado de acuerdo con esa política, ¿no? Claro, lo que pasa es que esa es parte de la alienación de la sociedad, pues, ¿no? Algunas personas creemos que porque cambiamos de vivir con condiciones mínimas, ya tenemos condiciones básicas y un poquito más, ya nos sentimos de otro nivel y nos olvidamos de las otras personas, ¿no? Entonces, entiendo que sí, las votaciones son el reflejo de la voluntad popular y eso hay que respetarlo, esté cuestionable o no sea cuestionable como fuera, es como se maneja la democracia, ¿no? La democracia sirve para que un grupo de personas decida quién va a gobernar los próximos años. Y si eso ha dicho los norteamericanos, bueno, está bien. Lo que no significa que no puedes, yo no puedo dejar de cuestionarlo, no porque sea legal, no porque no esté dentro del marco legal, porque entiendo que sí está dentro del marco legal. Pero recuerda que las normas son hechas por hombres, por seres humanos. Cuando me refiero a hombres, me refiero a los seres humanos, ¿no? Y a quienes, y las normas, su finalidad teleológica de la norma es proteger a nuestra especie. Es decir, si estas normas se desconfiguran y no protegen a nuestra especie, entonces creo que estamos equivocados como sociedad, creo yo, ¿no? Pero, Después, una norma, antes se podía matar, antes la esclavitud también era válida y estaba regulada, era legal, nadie lo cuestionaba, por eso hemos evolucionado como sociedad, ¿no? Y entonces ahora los inmigrantes son también un problema de la sociedad, sí, de la sociedad, pero habrá que repensar que no solamente, no solamente desde mi punto de vista, decir, a ver, como está dentro del marco jurídico, está bien, voten, o sea, me parece muy pobre esa posición a mí. bueno, para mí es suficiente, desde que una persona transgrede la norma, ya merece una sanción. Con eso para mí es suficiente. Lo que pasa, a ver, ¿qué cosa ha llevado para que el pueblo norteamericano o Estados Unidos haya votado por Donald Trump? Porque esto creo que se salió de control. Son 11 millones de personas, aparentemente, que creo que pueden ser más. Por ejemplo, lo que me llamó la atención, no quiero parecer poco Humano. inhumano con mis comentarios, pero, por ejemplo, a ver, eso lo he visto en la televisión, un canal serio, de que había hoteles pagados por el Estado en el que supuestamente, según la normativa, los inmigrantes les daban un mes para que puedan conseguir trabajo hasta que se ordenen su estatus legal, ¿no? Y habían pasado 5 meses, 6 meses y prácticamente no hacían ninguna actividad. El Estado les daba vales,
de comida, de medicina, de ropa, y así, y así, así. Incluso ha habido colegios que han sido entregados a los inmigrantes, los alumnos inmigrantes, a otros lugares, y así, así. Entonces, parece que la política de los demócratas es un poco más light con los inmigrantes. Creo que ha habido excesos que ya han topado el límite de la tolerancia para una parte de la población, ¿no? Porque ellos dicen, yo pago mis impuestos, ¿por qué le tengo que regalar la comida, la ropa, la estadía, la medicina, todo? Y ellos no aportan nada, no trabajan, muchos de ellos de repente cometen crímenes, o siempre o no aportan con nada de impuestos al Estado. Entonces, yo creo que eso se ha desencadenado y se ha salido de orden, porque una cosa es hablar de una población inmigrante ilegal pequeña, limitada, y otras son 11 millones. Este, Pero 11 11 millones, millones, es 11 Rafa, millones que a un país, a un es la país, población de un país, ¿eh? ya, Rafa, pero estamos hablando de un país, no estamos hablando de Perú, no estamos hablando de un sudamericano, estamos hablando de una de las potencias que domina el mundo, que se le han pasado 11 millones. O sea, el Estado no se dio cuenta que 11 millones entraron que inmediatamente. No, pues este es un problema del gobierno, que no tomó las medidas. O sea, entonces que en el derecho cuando se establecen las normas y las normas punitivas, ya no el derecho penal, por ejemplo, tiene la finalidad que tuvo en la época medieval, que era castigar, sino tiene la finalidad de resocializar. ¿Y por qué se resocializa? Porque el ser humano que se salió del marco jurídico, el responsable de que no haya cumplido los cánones de esas reglas de la sociedad es el Estado, no es la persona. Ahora, yo no estoy diciendo que la persona es totalmente impune ni nada, sino que hay condiciones sobre las cuales se desarrolla esa persona y que le va a llevar a cierta actividad. O sea, no es que 11 millones ocurrió hoy día, este año, hace 5 años, ha ocurrido durante No, toda una larga data. Entonces, ahora, cuando ya esto está expandiéndose, recién van a tomar las medidas y regresamos, para mí, no está fuera del marco, no está fuera del marco normativo, que es la soberanía del Estado, etcétera. Todo lo que tú quieras. Pero sigo pensando, para mí las normas, el derecho, la finalidad es la protección al ser humano. No es la desprotección al ser humano. pero, Hacemos normas para animales, nos horrorizamos con lo que le pasa a los animales y decimos, oye, sí, no importa a los migrantes que los traten como sea. A mí eso, la verdad que no. Y ojo, yo no estoy diciendo que Trump está actuando de manera ilegal, está dentro de su potestad, pero eso es humano, es correcto, es adecuado o debería replantearse unas nuevas políticas para buscar, no sé, cómo estas personas puedan regresar a yo, su país, yo, ¿no? yo pongo un símil, que puede ser primarioso o simplista, tal vez me puedo arriesgar a que me digas eso. Supongamos que tienes una casa, tienes a tu No, ese es un familia, ejemplo, no, vives no, no, con ese tus es un padres, ejemplo, tus hermanos. ese Sí, es un no, ejemplo no, sí, pero muy, ya sé, ya, no, yo lo sé, pero supongamos que viene tu hermano y trae a 20 amigos, a 30 amigos, y el primero, presupuesto familiar se distribuye entre ellos y no aportan nada. Porque pobrecitos, pues son seres humanos, ¿no? Ojo, que yo estoy siendo duro, muy duro en el sentido de que desde una persona se va a un país sabiendo que va a romper las leyes de ese país, que no se sorprenda y que no le conduela las consecuencias de esa acción. Yo me refiero a eso. Ahora, desde el punto de vista humano, como le digo, yo sí comprendo el dolor, el drama que pasan, que sí, no debería ocurrir, pero ocurre. Pero cada país, Pili, vela por sus intereses. eso no es ¿Cierto? cuestionable, eso es cierto, lo que tú dices es cierto. Algunos países no lo hacen como el nuestro, bueno, es un problema nuestro, ¿no? Y sufrimos las consecuencias de ese tipo de decisiones u omisiones, ¿no? Yo no quiero decir, yo tengo familia que vive en Estados Unidos, de todas las condiciones legales y ilegales, tengo amigos y conocidos, posiblemente ellos escuchen este video
pero estoy siendo lo más sincero y transparente posible, en el sentido de que, de que hay que ser consciente, desde que tú vas a un país y transgredes las leyes, no te puedes quejar por la sanción que te den. No puede ser. O sea, hay que ser consciente con eso, ¿no? Ahora, si las políticas del país, la propia población, es permisiva, da facilidades para que ese inmigrante ilegal, a pesar de que esta norma sea asimilado por la sociedad y cambie su estatus, es otra cosa. Ahí ese debate, ese tipo de decisiones no nos corresponde a nosotros, sino al pueblo de Estados Unidos a través de sus autoridades. Entonces Cosa, tampoco nos correspondería decir si está bien o está mal lo que está haciendo Trump, porque ese es, como te digo, desde el día, sin ir más allá, como tú dices, primero, mi hermano llega con sus amigos, primero no le abro la puerta, así de sencillo, porque es mi casa, listo, se acabó, me olvidé el problema, porque si no voy a tener 500,000 personas en mi casa. Entonces, eso tenía que haber hecho ese país. O sea, no me vas a decir que no vas a saber cómo cerrar tus fronteras, no vas a decir cómo impedir que ingresen personas de... O sea, lo tienes que monitorear porque el Estado es todo un aparato enorme frente a una persona que es insignificante. Entonces, pero hay, ya desde pero ahí hay, la posición de poder son distintas. Entonces, pero, ¿es pero, responsabilidad del pero, Estado? Es responsabilidad del Estado. Ya, pero, segundo. pero hay una imposibilidad fáctica, Pili. Pues mira la frontera que tiene Estados Unidos con México y con Canadá, porque no solamente pasan por México, ¿eh? Muchísima gente pasa por Canadá, se van a Canadá y ingresan por Canadá. ¿Por qué crees que Trump te ha puesto esos aranceles? No es una guerra comercial, es simplemente un condicionamiento a que hagan lo que tienen que hacer en cuanto a las fronteras, tanto con Canadá como México, y los dos países se han alineado, les guste o no les guste, porque saben que tienen más que perder que ganar con Estados Unidos, ¿no? Entonces, es imposible, ¿no? O sea, no. Dos, el tema de los migrantes turistas legales, ¿no? Mucha gente que va con visa y tú sabes, cuando van a Estados Unidos, dicen, ¿dónde va? Yo me voy a Disney, muestran el pago del hotel, el pago del parque, y legalmente están entrando, pero se quedan. Entonces, ¿cómo podría competir con eso? Lo único que quedaría es simplemente se restringir las visas a países como Perú, de repente Ecuador, o Bolivia, o Colombia, ¿no? Que son lo más frecuente, incluso Centroamérica, ¿no? Es un tema complicado. No vivo en Estados Unidos, no vivo el día a día, no sé cómo afecta diariamente a la sociedad de Estados Unidos. Sé que en las grandes ciudades sí hay un impacto con los migrantes, no en las pequeñas ciudades, ¿no? Pero esa es la política que existe ahora y será por 4 años, Julita. No, Este, no, sí, Eh, sí, sin duda, sin duda. es lo que hay. Yo particularmente, mm, desde el punto de vista legal, no lo cuestiono, sí, considero que hay de repente algunos excesos en el destino, en el tratamiento, puede ser, pero más de eso no, ¿no? ¿Qué podemos hacer? No, Cada país ve la no política. vamos a hacer nada, no vamos a hacer nada nosotros que a la justa tenemos este canal. Vamos a hacer, a lo mucho alguien nos insultará o nos dirá bien o me parece mal tu comentario, etcétera. Más de eso no vamos a poder hacer. Pero yo aún así pienso que no podemos deshumanizarnos. O sea, las leyes están bien y ahí yo no tengo ningún tema controversial, pero esto que ha ocurrido, esta cantidad de migrantes, es responsabilidad de los norteamericanos. Es responsabilidad de los norteamericanos. Ah, ahora lo voy a solucionar como yo quiero porque es mi responsabilidad. Ya, ahí estamos. Hay personas que tienen familia, están rompiendo este vínculo familiar. Supongo que hay menores. Entonces, si sufrimos por un animal, ¿cómo no podemos sentir empatía por un ser humano? Digo yo, ¿no? Después, como inicié esto, el Estado es autónomo, es soberano y lo pueden hacer. El hecho de que lo haga no significa que esté bien. Ese es mi punto de vista. Pero que no esté bien desde qué punto de vista moral.
Yo estoy hablando desde el punto de vista legal y la finalidad de la norma. Pero cuando la norma no te gusta, está mal, pues. Y cuando la No, norma te gusta, está no es que la bien. norma no me gusta. La norma Pues, está hecha, está hecha. Ahora, ¿tenía que cumplir el migrante? Sí, pero también el gobierno tenía que encargarse de que esa norma no se violente. Ha dejado que ingrese 11 millones de migrantes y ahora, uy, me rasgo las vestiduras, son ilegales y los voy a sacar. Ya los dejaste de vivir y ya crearon familias, ya tienen... No mm, digo nada respecto a los delincuentes. Me estoy refiriendo a personas comunes y corrientes, personas que trabajan, que viven, que tienen no, familia. A eso me refiero. pero, pero eso sería una reafirmación del delito, de infracciones como si fuera el hurto de uso. Te robé, bueno, ya lo tengo, ya lo estoy usando, pues ya, pues mala suerte, ¿no? Ya es mío, ¿no? Mm, ahí vamos a discrepar. Pero es que hasta donde yo sé, el ingreso de manera ilegal no es un delito, ¿o sí? ¿Es un Bueno, delito en Estados Unidos? a lo mucho es una infracción que como tiene como sanción la deportación, ¿no? Es una infracción, pues, pero no es un Sí, delito. Entonces estamos hablando de cosas distintas. Un delito es sí, otra cosa y una infracción administrativa, etcétera, es otra, son connotaciones distintas. pero, pero es antijurídico, ¿no? Es antijurío, pero no es un delito. Son dos O cosas sea, totalmente distintas, Rafa. Cuando hay tiene una una carga, conducta antijurídica no que no sé, es un delito, no puedes aplicar, no puedes pero tiene una aplicar carga una negativa. norma tan violenta. Lo que pasa es que es un ilícito igual que, que el delito, simplemente que uno tiene una mayor gravedad y otro menor. Es como si fuera delitos y faltas, ¿no? Pero igual, los dos tienen una carga negativa. No, Son ilícitos. no puedes decir que es como si fuera delitos y faltas, no te No, no, pases. no, 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 no. Una infracción administrativa no es lo mismo que un delito, Rafa. Ahí Pero sí, tiene, pero tiene una carga negativa que amerita una sanción, ¿sí o no? pero será una sanción administrativa, no una Es la sanción expulsión. penal. No, yo digo que es la deportación, la sanción o la deportación, ¿correcto? Esa es la sanción. Porque si no hubiera sanción, no serían deportados. Ahora, hay inmigrantes que sí tienen delitos y eso tienen otro tratamiento, que tienen incluso órdenes de captura, tienen otro tratamiento, pasan por un proceso penal y dan si son extraditados o no, o son recluidos en un centro penitenciario. Estoy hablando de los inmigrantes que simplemente tuvieron la decisión de cruzar la frontera de manera ilegal. Pero a ver, Pilita, ya para ir concluyendo, a ver, a mí me interesa algo. Tú fueras Pili Trump, ¿ya? ¿Qué harías tú? O sea, ¿qué harías tú? Ya, sinceramente, tú fueras la presidenta de Estados Unidos, ¿qué harías? ¿Continuarías con No, la política o no? no voy a responder eso porque es, Y- no puedo responder eso, pues ya sabes mi posición, o sea, buscaría otros mecanismos, pero no tomaría las decisiones que está tomando Trump. Buscaría otros mecanismos porque siempre los hay. yo lo que creo es que sí, sí se debería tener cuidado al momento de em, desarticular a los miembros de una familia. Yo creo que sí hay que ser muy cuidadoso con eso, porque hay menores que pueden ser afectados, ¿no? Pero por lo demás, o sea, como te digo, tengo amigos conocidos, pero sabiendo a dónde se meten, tienen que asumir las consecuencias de eso. Nadie tiene por qué ponerse triste sabiendo de que esa sanción o esa sanción simplemente debería llegar en algún momento si son atrapados. Pero bueno, esperemos que las cosas no sean tan dramáticas para muchos compatriotas. Es penoso, ¿no? Penoso, sobre todo personas que ya tienen una vida hecha allá, ¿no? Una vida hecha y que tengan que ser desarraigados de su familia. Eso sí es penoso, pero bueno, es parte de la política de un país ajeno al nuestro, pues, ¿no? Solamente lo estamos comentando nada más. Es la consecuencia de haber infraccionado una norma, dices tú, ¿no? Entonces que lo asuman nada más, no hay otra. Pero Bueno, ¿qué puede hacer? sí, pues, ¿no? Eso es lo duro. Eh, pero yo no me puedo quedar en lo duro porque soy un ser humano, aunque no parezca. Soy un ser humano con sentimientos, con
con una posición respecto a la humanidad en sí misma, ¿no? Entonces, sí, legalmente es su facultad del gobierno, pero no estamos hablando de objetos, estamos hablando de seres humanos. Pero bueno, yo creo que este es un tema que muchas personas estarán de acuerdo o en desacuerdo y está bien mientras cada uno haga un razonamiento que considera sustenta su posición, es válido y respetable. Así escrita. Bueno, esperamos sus comentarios sean eh, ¿Positivos sinceros, o negativos? transparentes. Sí, no hay problema, porque nadie es dueño de la verdad. Son posiciones y las posiciones, las Se discusiones discuten. enriquecen a las personas. Así que tengan la libertad de comentar libremente sin ninguna restricción. Así es. Pero podríamos de repente pensar en desarrollar solo el tema migratorio con un correlato mucho más profundo donde podamos discutir posiciones y no posiciones más, digamos, de fundamento teórico, me parece, Rafa, y creo que eso le podría servir mucho a las personas. Bueno, amigos, nos gustaría que nos dejen sus comentarios, si están de acuerdo o en desacuerdo. Y también coméntenos qué temas desearían que podamos tratar los próximos episodios. Muchas gracias por seguirnos. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos, cuídense. Bye.